Seguimos caminando y conociendo la vida de santos, hombres y mujeres que dejan testimonios muy hermosos, ejemplos de vida, que de hecho en sí es el sentido de la santidad. El sentido de la santidad y de reconocer santos en nuestra fe, no debemos tener ningún temor en reconocer santos en nuestra fe. Es precisamente encontrar caminos, modelos, formas en las que Dios se ha servido a lo largo de la historia y especialmente de la era cristiana para poder llegar a Él. La vida de este santo, de San Gregorio Taumaturgo, sin duda se presenta como una gran revelación, como una gran riqueza para muchos enfoques que tienen que ver con nuestra vida. Primero, si podemos ir desglosando mitos, o más allá de llamarlos mitos, ir desglosando por etapas la vida de San Gregorio. No es poca cosa destacar que viene de una familia pagana, porque generalmente, así como el Señor nos enseña que por sus frutos los conocerán, fíjense ustedes lo insignificativo que es que en la familia, a diferencia de un árbol en la naturaleza, un árbol torcido no endereza, un árbol seco difícilmente vuelve a retoñar, y un árbol de limones uno no le va a pedir manzanas. Entonces generalmente Dios determina los frutos de muchas, generalmente desde el punto de vista de las obras, de las acciones, hacia las personas directamente, pero no tiene que ver desde el punto de vista humano con la descendencia. Es decir, Dios puede sacar personas extraordinarias de familias espiritualmente secas, y esto lo da, lo otorga, lo permite precisamente para que esas familias que están en sequía espiritual o en confusión de fe puedan tener una luz de esperanza y de camino a través de hijos tan bendecidos. Pero cabe el hecho de este primer punto, un segundo aspecto, es cómo llega Gregorio al cristianismo y cómo llega Gregorio a conocer a Jesucristo y la verdad con respecto a Dios. Y es a través de un gigante, literalmente, de la historia cristiana, clasificado como un padre de la iglesia, que es Orígenes. Y Orígenes va a tener un impacto, quizás me adelante un poquito en tiempo, no tanto, porque más o menos son contemporáneos en siglos, pero a lo que Ambrosio significó en la vida de San Agustín. Porque Orígenes, fíjense que era un predicador, yo lo llamaría un educador en la fe, un hombre sabio, y aquí también hago un paréntesis porque en breve voy a hablar también del sentido de la educación en sí misma. Pero Orígenes abre una escuela de teología, y Orígenes también detecta en Gregorio unas habilidades, unas competencias que es lo que está enmarcado al sentido de la educación de hoy. No está centrada en si el alumno pasa una prueba, no pasa una prueba, si sabe pintar o no sabe recortar. Eso no es que sean pocas cosas, porque eso es motricidad, y eso son parte también de recursos y elementos que una persona, destrezas que un ser humano también debe potenciar y conocer. Pero dice que Orígenes ve en Gregorio una persona con una gran capacidad de aprendizaje, y lo pone literalmente a reflexionar sobre escritos de Dios, de antiguos. Y en este caminar, en este descubrir, fíjense lo que dice Gregorio. Gregorio descubre que es en la Sagrada Escritura, es decir, en la Santa Biblia, donde están las verdades expresadas de Dios. Y por eso hago el paralelismo con San Agustín, del cual ya hablaremos en su momento. En algún momento en particular llegaremos a San Agustín. Pero es que San Agustín también descubre la conversión y el camino a Dios desde un pasaje de una epístola de San Pablo a través de la palabra de Dios. Pero es que la palabra de Dios no es solamente un libro que tú lo abres
y mágicamente va a empezar a darte sabiduría. La palabra de Dios necesita lo que Orígenes hizo en Gregorio: acompañamiento, discernimiento, búsqueda, don del Espíritu Santo también para tener la sabiduría de aclarar, de dar luces donde aparentemente no las hay. Entonces, a partir de ese descubrimiento, Gregorio, que se inclinaba hacia la abogacía, hacia el derecho, no quiere decir que el derecho, la profesión que fuera, no fueran importantes, pero él descubre un interés mayor hacia lo religioso, hacia lo espiritual, y se decanta por esto. No quiero ni imaginarme el tamaño de abogado que sería Gregorio, pero sí conocemos el tamaño de santo que fue, el tamaño de hombre que llegó a ser, a razón de entregarle su sabiduría, sus dones, sus competencias, sus habilidades a Dios. Y empieza a vivir una vida, hoy la llamaríamos como una vida universitaria, una vida de estudio. Pero también destaco en Gregorio algo, ¿no? Hoy, y tenemos que ser muy honestos en esto que voy a afirmar, de repente no lo voy a generalizar, alguien lo escuchará y dirá, eso no aplica para mí. Pero yo siento que la gran mayoría de las personas que pasamos por la universidad y tuvimos esa dicha de graduarnos en una casa de estudio, de estudios superiores que se conocen, generalmente el motivador único a veces era el título. O sea, es que voy a ser licenciado, es que cuando tenga el título, es que cuando tenga la especialización, es que cuando, pero es como que la meta en sí misma era el título, la graduación, el sumarle estrellas a nuestro conocimiento, reconocimientos a nuestro conocimiento. Pero en estos jóvenes no vemos eso. En estos jóvenes vemos que el transitar educativo era en sí mismo la recompensa. Esto no importaba si terminaba, si no terminaba, si me daba un doctorado, un posgrado, me lo reconocían en mi trabajo. Era el hecho de conocer y a través del conocimiento servir. Por eso Gregorio, y hago el enlace porque Gregorio, al hacerse obispo, pareciera que de manera sobrenatural, y no me voy a reservar esa palabra en absoluto, con todo lo que significa, de manera sobrenatural comienza Dios a través de él a hacer prodigios. Prodigios descritos desde lo más elemental para un hombre de Dios, que es expulsar demonios con la autoridad de Cristo, pero también prodigios de sanación, prodigios hasta como él mismo describe, de decirle una montaña que se aplane para hacer un templo, y la montaña se aplana a través de un terremoto. Y estas cosas que hoy parecieran absurdas, o bueno, ya esos tiempos de la imaginación, pero es que estamos hablando de que para Dios nada es imposible, y que son los mismos prodigios que podemos encontrar en una vida de Moisés, en una vida de Josué, en vidas de Sansón, en la misma vida de Cristo. Porque Cristo de hecho nos dijo que nosotros podíamos hacer cosas mayores a las que Él había hecho con el simple hecho de entregarle nuestra fe a Él. Entonces no es poca cosa descubrir en este santo el poder de Dios. Y esto lo quiero dejar bien claro. No es que Gregorio se llenó de poderes, no es que eran poderes de Él. Es como Dios, que es el Señor de la autoridad, el que tiene el poder y la gloria, a través de siervos sencillos puede hacer prodigios y puede llegar a nuestras vidas también con obras milagrosas. Lo cual tampoco quiere decir que buscar la santidad es para esto, para ser una suerte de superhéroe en el mundo, con poderes extraordinarios y poder levitar y poder sanar y poder mover montañas. No se trata de eso, sino que el acercarnos a Dios, como lo dirá Cristo cuando tiene aquel diálogo con los fariseos, donde Él dice que antes de que Abraham era, ya él era. Cristo recuerda que todos estamos llamados a ser una suerte de dioses, pero entendiéndose esto bien en su justa medida, no porque tengamos la autoridad y la gloria de Dios, porque eso sería una gran herejía. Ese fue el problema de Lucifer en el cielo, querer ocupar el lugar de Dios. Pero sí en la esencia de que al hacernos uno con Dios, y esto lo explica Santa Teresa de Jesús también en su vida, es que al hacernos unos con Dios, ya nosotros dejamos de existir. O sea, ya no importa en sí mismo lo que yo pueda hacer de mí mismo, sino lo que yo puedo a través de mí reflejar de Dios. Y esa es la fusión perfecta de la santidad.
porque además le da una dicha a la voluntad y a la inteligencia que nunca la vamos a perder. No nos vamos a convertir en unos zombies espirituales, sino que con voluntad e inteligencia nos ceñimos a un amor, nos sumamos a un amor infinito que no termina nunca y que vivimos para ese amor. Los que tenemos la dicha de ser padres quizás los podemos entender en una línea, aunque esto que estoy explicando creo que es mucho mayor. Pero es cuando ya vivimos para nuestros hijos, para cuidarlos, ya no nos importa lo que nos pase a nosotros. Si hay enfermedades, pues que nos caiga a nosotros. Si hay hambre, pues nosotros que la pasemos, pero nuestros hijos no. De eso se trata. Y que nuestros hijos puedan vivir a la sombra de nuestro esfuerzo sin que ellos pierdan su propia identidad. Estos santos mantienen esta magia, esta mística, más que la palabra magia, que quizás no es muy apropiada, esta mística, esta luz que abre caminos para otros. Yo estoy seguro que ni Orígenes, ni Gregorio, ni Ambrosio, ni el mismo San Agustín pensarían los frutos tan enormes que le dejarían a la iglesia y a la fe después de su muerte. Fíjense que fueron perseguidos por creer en Jesucristo. O sea, todavía el siglo III estamos viendo persecuciones por creer en Cristo, pero es que además en el siglo XXI todavía los tenemos. Y esto hace que la admiración hacia estos santos sea mucho mayor. Pero además, Gregorio tuvo una dicha a la cual nosotros tampoco estamos llamados a exigir, pero él la tuvo, de determinar cómo un pueblo que era mayoritariamente paganos y solamente 17 conversos o cristianos, termina siendo todo lo contrario. Solamente había 17 paganos y todo el mundo era cristiano. Por eso hacía el enlace con la parte educativa, porque creo que la misión de todas las personas, todos en cierta forma somos educadores, respetando a los que son titulados, pero todos somos educadores. Y la misión de un educador, yo creo que la expresa muy bonito Gregorio cuando hablaba del mismo Orígenes, y que decía que él sentía que hasta los ángeles de la guarda, de esos estudiantes que estaban allí, no tenían ni siquiera trabajo cuando estaban ante Orígenes, porque era que Orígenes los cuidaba, velaba porque fueran hombres de bien, velaba por potenciar sus talentos. Y esa es la misión de un educador, acercar a Dios. Qué triste, si me permiten esta afirmación, qué triste el educador que aleja de Dios, que cuestiona la existencia de Dios, que se mundaniza, cuando la esencia de la educación es abrir luces a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo. Cristo es la verdad misma, porque Él así mismo lo enseñó. Y no tendría sentido ponerse a debatir tu verdad, mi verdad. Es que tus derechos terminan donde empiezan los míos. Eso es verdad. A nivel de leyes eso es correcto. Pero es que a nivel de vida y de sentido de nuestra propia existencia, y más cuando estamos sumergidos ante amenazas tan duras como la misma pandemia, que día tras día, ya no es un tema de reportar esporádicamente, es que lo digo por testimonio propio, día tras día me entero de muertes cercanas, de amistades, de papá, de amigos, que mueren por esta pandemia. Y uno y jóvenes que también están muriendo, que tendrían proyectos de vida enormes, de repente nunca llegaron a casarse, no llegaron a tener familia, no llegaron a terminar sus estudios, y su vida termina así, rápidamente. Entonces uno se vuelve a plantear la pregunta, como se la pudo haber planteado Gregorio: ¿cuál es el sentido propio de la existencia? Sumergirnos en el conocimiento de Dios. Porque quien se sumerge en el conocimiento de Dios, en cierta forma su vida camina entre dos mundos. Entre este mundo, que es pasajero, y ya empieza a dar pasos en la eternidad. Ya empieza a construir su morada en la eternidad. Y Gregorio lo hizo. Y fíjense que al morir, pide morir, ser enterrado con los pobres, para seguirlos acompañando. Esto es una representación muy simbólica. Yo creo que es una representación muy simbólica de donde él quiso que quedara la huella de su vida, en el servicio a los más necesitados. Dios nos necesita, te necesita a ti y a mí en clave de santidad, pero no una santidad de fama, sino una santidad centrada en el amor
y en el servicio. Que a ejemplo de este gran santo, que a ejemplo de la vida de San Gregorio Taumaturgo, podamos nosotros también encontrar un camino de conocimiento y de respuesta existencial a nuestras propias vidas. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.